convierte a un hombre en una verdadera amenaza? No siempre es la cantidad de personas que puede matar. No siempre es el dinero que puede robar. No siempre es la policía que logra evitar. A veces, lo más peligroso no está en el arma que sostiene, sino en el sistema que construye. Un sistema hecho de miedo, de silencio, de dinero sucio, de políticos comprados, de familias destruidas, de comunidades enteras obligadas a vivir bajo una regla no escrita: obedecer, callar y sobrevivir. Porque los hombres que veremos esta noche no fueron simples criminales, no fueron ladrones comunes, asesinos aislados o fugitivos desesperados tratando de escapar de la ley. Fueron arquitectos del crimen, hombres que entendieron que el verdadero poder no consiste solo en apretar un gatillo, sino en crear una maquinaria capaz de seguir funcionando incluso cuando su nombre aparece en carteles de búsqueda, expedientes internacionales y listas de los hombres más perseguidos del planeta. Esta es la historia de 5 capos que llevaron el crimen organizado a otro nivel. 5 países, 5 imperios, 5 formas distintas de controlar el miedo. En Rusia, Semyon Mogilevich, conocido como el Don Cerebro, demostró que en el mundo moderno el criminal más peligroso no siempre es el más violento, sino el que entiende cómo mover el dinero. Empresas fachada, fraudes financieros, cuentas ocultas y una red de protección tan profunda que, durante años, pareció vivir fuera del alcance de la justicia internacional. En Japón, Shigeharu Shirai representó una vieja era de la yakuza: tatuajes, códigos, jerarquías y una lealtad marcada en la piel. Durante años, creyó haber escapado de su pasado, hasta que una simple fotografía en Tailandia reveló lo que ninguna nueva identidad podía borrar. En Sicilia, Matteo Messina Denaro se convirtió en una sombra dentro de la historia de Cosa Nostra. Su nombre estuvo ligado a una de las etapas más sangrientas de la mafia italiana, a asesinatos, bombas, traiciones y a un código de silencio que durante décadas protegió más que cualquier escondite. En México, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, levantó un cartel que dejó de parecer una organización criminal y comenzó a actuar como un ejército privado. Control territorial, armas pesadas, rutas internacionales y una violencia tan brutal que convirtió pueblos enteros en territorios marcados por el miedo. Y en Estados Unidos, Matthew Madonna mostró una versión diferente del crimen organizado. Una mafia envejecida, más silenciosa, menos glamorosa, pero todavía viva. Una estructura golpeada por décadas de investigaciones federales, pero lo suficientemente resistente como para seguir existiendo en las sombras de Nueva York. Pero esta no es una historia sobre glamour, no es una historia sobre honor. No es una celebración de hombres poderosos con trajes caros, restaurantes oscuros y frases memorables. Esa es la versión que vendió el cine. La realidad es mucho más fría. El crimen organizado no construye imperios hermosos, construye prisiones invisibles, convierte barrios en territorios controlados, negocios en fuentes de extorsión, funcionarios en cómplices y familias inocentes en daños colaterales. Detrás de cada capo hay cadáveres. Detrás de cada fortuna hay víctimas. Detrás de cada leyenda hay personas que no pudieron hablar, no pudieron escapar o no vivieron lo suficiente para contar lo que vieron. Y esa es la pregunta que guía esta investigación. ¿Cómo logran hombres así llegar tan lejos? ¿Cómo sobreviven durante años, incluso décadas, mientras gobiernos enteros intentan encontrarlos? ¿Cómo convierten el miedo en obediencia, el silencio en protección y el crimen en una empresa capaz de cruzar fronteras? Esta noche, en Cruzada Hostil, no vamos a mirar la mafia como una fantasía criminal. Vamos a desmontarla, parte por parte: el dinero, la violencia, la corrupción, la lealtad falsa, el silencio impuesto y el precio humano que siempre queda enterrado debajo del mito. Estos son los 5 capos de la mafia más importantes del mundo, y cuando entiendas cómo construyeron sus imperios,
también entenderás por qué detener a un solo hombre nunca es suficiente. En el mundo del crimen organizado, la imagen más común del poder suele estar asociada con la violencia directa. Un hombre armado, un cuerpo en la calle, una orden dada en voz baja, una amenaza que no necesita repetirse. Pero Semión Mogilevich pertenece a otra categoría. Su historia no empieza con una escena de sangre, sino con dinero. No con una pistola sobre una mesa, sino con documentos, empresas, transferencias bancarias, firmas falsas y estructuras financieras diseñadas para esconder lo que realmente ocurría detrás. Durante décadas, las agencias de seguridad de distintos países lo han descrito como una de las figuras más importantes del crimen organizado ruso. Sus apodos resumen la reputación que llegó a tener. El Don Cerebro, el jefe de jefes. No eran nombres construidos sobre una imagen pública agresiva, sino sobre una idea mucho más inquietante. Mogilevich entendía el crimen como un sistema económico. Sabía que el dinero robado no sirve de mucho si no puede moverse, ocultarse, limpiarse y regresar al mundo legal con una apariencia respetable. Nació en 1946, en Kiev, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. Creció dentro de un sistema rígido, cerrado y profundamente burocrático, donde la economía oficial convivía con mercados negros, favores, sobornos y redes informales de supervivencia. En ese ambiente, la corrupción no era una excepción escondida en los márgenes del Estado. Para muchos, era una forma normal de resolver problemas, conseguir bienes, acelerar trámites y abrir puertas que oficialmente permanecían cerradas. A principios de los años 70, Mogilevich entró en contacto con el mundo criminal soviético y se vinculó con el clan Lyuberskaya, una organización conocida por su dureza dentro del submundo de la Unión Soviética. Pero incluso en ese entorno, su perfil era distinto. No era únicamente un ejecutor ni un hombre de calle. Tenía formación en economía, entendía los mecanismos del dinero y poseía una capacidad que muchos criminales tradicionales no tenían. Podía convertir el delito en una estructura empresarial. Esa diferencia fue decisiva. Mientras otros grupos criminales se concentraban en extorsión, contrabando, violencia territorial o negocios ilegales visibles, Mogilevich empezó a moverse hacia operaciones más complejas. Su valor no estaba solo en mandar hombres, sino en crear redes. Su poder no dependía únicamente de controlar una calle o un barrio, sino de entender cómo una empresa podía funcionar como fachada, cómo un activo podía desaparecer en otra jurisdicción y cómo una operación criminal podía presentarse como una actividad comercial legítima. Una de las historias más reveladoras de sus primeros años está relacionada con los judíos soviéticos que intentaban emigrar a Israel durante las últimas décadas de la Unión Soviética. Muchas familias buscaban salir del país y empezar una nueva vida, pero el proceso era complicado, lento y lleno de obstáculos administrativos. Mogilevich, según distintas investigaciones, se presentó como alguien capaz de ayudar a gestionar sus bienes durante la salida. Las víctimas confiaron en él en un momento de enorme vulnerabilidad, entregando lo que habían construido durante años con la esperanza de recuperarlo al llegar a un nuevo país. Pero ese dinero desapareció. Mogilevich no solo robó activos, robó el futuro de familias que intentaban escapar de un sistema que ya las había limitado durante demasiado tiempo. Ese episodio muestra la naturaleza real de su mundo. No había honor, no había reglas morales superiores, no había una separación clara entre víctimas aceptables y víctimas prohibidas. Había oportunidad, cálculo y beneficio. Si una situación podía explotarse, se explotaba. Con el colapso de la Unión Soviética, el terreno cambió por completo. A finales de los años 80 y principios de los 90, el viejo sistema se desintegró y una enorme cantidad de activos, empresas, recursos y dinero empezó a moverse en medio del caos político y económico. Para millones de personas,
aquel periodo significó incertidumbre, pobreza y pérdida. Para ciertos criminales con contactos, inteligencia financiera y disposición para operar sin límites, fue una oportunidad histórica. El crimen organizado ruso salió de ese periodo transformado. Ya no estaba limitado a mercados negros locales ni a estructuras de barrio. Empezó a conectarse con bancos, empresas, políticos, redes internacionales y mercados financieros. En ese nuevo escenario, Mogilevich encontró su espacio natural. No necesitaba convertirse en el mafioso más visible. Le bastaba con ser el más útil dentro de una arquitectura criminal que dependía cada vez más del dinero, la corrupción y la capacidad de cruzar fronteras sin dejar rastros claros. Su nombre empezó a aparecer vinculado a negocios en Europa, Norteamérica y distintas zonas del antiguo espacio soviético. Empresas legales por fuera, operaciones sospechosas por dentro. Sociedades registradas correctamente, pero usadas para fines mucho menos transparentes. Contadores, abogados, intermediarios y directivos que servían como piezas de una maquinaria diseñada para ocultar el origen del dinero y multiplicarlo bajo una apariencia legítima. El caso que terminó convirtiéndolo en objetivo central de las autoridades estadounidenses fue IBM, Magnex International. En apariencia, era una empresa dedicada a la fabricación de imanes, incorporada en Canadá y vinculada a una sede en Newtown, Pensilvania. Para los inversionistas, IBM parecía una compañía tecnológica con crecimiento prometedor, documentos corporativos, operaciones internacionales y un valor en aumento. Era exactamente el tipo de empresa que podía atraer dinero sin levantar sospechas inmediatas. Pero detrás de esa fachada, las autoridades estadounidenses describieron un esquema de fraude masivo. Los registros financieros eran manipulados, los valores eran inflados y la imagen de la empresa se sostenía sobre información falsa. Las acciones subieron de manera extraordinaria mientras inversionistas de buena fe creían estar participando en una oportunidad real. Cuando la estructura colapsó, las pérdidas superaron los $150 millones. Ese caso explica por qué Mogilevich no puede entenderse como un capo tradicional. El daño no vino de una guerra callejera ni de una operación de contrabando visible, sino de una ilusión financiera. Miles de personas perdieron dinero porque una empresa aparentemente legítima sirvió como instrumento de engaño. El crimen entró por la puerta principal, vestido de inversión, con lenguaje corporativo y documentos que parecían normales hasta que fue demasiado tarde. Para el FBI, los cargos contra Mogilevich incluyeron fraude electrónico, conspiración bajo leyes contra organizaciones criminales, fraude postal, lavado de dinero, fraude de valores, falsificación de registros y presentación de documentos falsos ante la Comisión de Bolsa y Valores. La lista de acusaciones reflejaba una figura que no operaba en un solo nivel del crimen, sino en varios al mismo tiempo. Finanzas, empresas, documentos, transferencias, intermediarios y estructuras transnacionales. Ese fue el verdadero cambio que representó Mogilevich. En el siglo XX, muchos capos construyeron su poder a través de violencia territorial, sindicatos, extorsión, drogas o juego ilegal. Mogilevich representó una versión más moderna y difícil de perseguir. Su territorio no era una esquina ni un puerto, era el sistema financiero. Su arma principal no era una pistola, sino la capacidad de ocultar dinero dentro de estructuras legales antes de que los investigadores pudieran entender completamente lo que estaban viendo. También se le atribuyeron vínculos con delitos mucho más amplios, desde tráfico de armas y drogas hasta posibles asesinatos por encargo, aunque su caso público más conocido siguió estando asociado al fraude financiero. Esa mezcla de acusaciones se ayudó a construir una reputación singular, la de un hombre capaz de unir el mundo violento del crimen organizado tradicional con el mundo limpio, frío y aparentemente legal de las finanzas internacionales. En 2009, Mogilevich fue colocado en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI.
Era el fugitivo número 494 en la historia de esa lista. Para entrar allí, no bastaba con ser un criminal común. La inclusión significaba que las autoridades lo consideraban una prioridad importante y que su captura tenía relevancia internacional. Pero su caso tenía un problema que las agencias estadounidenses no podían resolver fácilmente. Mogilevich estaba en Rusia. Durante años, esa fue la parte más frustrante de su historia. No se trataba de un fugitivo perdido en una selva, escondido en una montaña o protegido por una identidad falsa en un país remoto. Las autoridades sabían dónde se encontraba de forma general. Su presencia en Moscú era parte central de su impunidad. El obstáculo no era únicamente encontrarlo, sino alcanzarlo legalmente. Estados Unidos no tenía una vía sencilla para extraditarlo desde Rusia, y en ese punto, la persecución criminal chocó contra la política internacional. Un expediente puede ser sólido, una recompensa puede crecer y una agencia puede mantener a un hombre en su lista de buscados, pero si ese hombre vive bajo la protección práctica de una frontera que no se abre, la justicia queda atrapada entre el derecho y la diplomacia. En 2015, el FBI retiró a Mogilevich de la lista de los 10 más buscados. No fue porque hubiera sido capturado, ni porque los cargos hubieran desaparecido. Fue porque se determinó que estaba en Rusia y ya no cumplía los criterios de esa lista específica. La decisión, lejos de cerrar su historia, la hizo aún más simbólica. Uno de los hombres más buscados por Estados Unidos seguía libre, no porque nadie supiera su nombre, sino porque el sistema internacional no podía llevarlo al tribunal que lo reclamaba. Ese detalle define el poder real de Mogilevich. La mayoría de los fugitivos sobreviven ocultándose. Él sobrevivió permaneciendo fuera del alcance. Hay una diferencia enorme entre no ser encontrado y no poder ser tocado. El primer caso habla de habilidad para esconderse. El segundo habla de una forma más profunda de protección, donde la geografía, la política, el dinero y la falta de cooperación internacional funcionan como una muralla invisible. Su recompensa actual, de hasta $5 millones, demuestra que el interés de las autoridades no desapareció. Mogilevich sigue siendo una figura buscada, pero su caso pertenece a una categoría especialmente difícil, la de los criminales que operan en las grietas del sistema global. Usan países, tratados, bancos, compañías y jurisdicciones como capas de defensa. Cuando una investigación avanza en un lugar, el dinero ya se movió a otro. Cuando un documento se descubre falso, otro ya sostiene la siguiente estructura. La apariencia física de Mogilevich siempre contrastó con la magnitud de lo que se le atribuía. En sus fotografías no aparece como un jefe criminal construido para intimidar. No tiene la imagen cinematográfica del capo rodeado de lujo y amenaza. Su aspecto es mucho más ordinario, y precisamente por eso resulta más inquietante. El crimen financiero no necesita una figura teatral al centro. Necesita a alguien que entienda cómo funciona el sistema y cómo usarlo contra quienes confían en él. Ese es el punto central de su historia. Mogilevich no solo representa a un hombre acusado de fraude, representa una evolución del crimen organizado hacia un modelo más limpio en la superficie y más difícil de destruir en la práctica. Un modelo donde la violencia sigue existiendo, pero el dinero se convierte en el verdadero motor. Donde el miedo no siempre llega con una amenaza directa, sino con una cuenta vacía, una empresa colapsada, una inversión perdida o una investigación que descubre demasiado tarde que el crimen ya estaba dentro de la estructura legal. La mafia tradicional necesitaba controlar personas. Mogilevich entendió que también se podían controlar sistemas. Se podía explotar la confianza de los inversionistas, la lentitud de los reguladores, la distancia entre países y la complejidad de las finanzas modernas. Se podía construir una operación criminal que no pareciera criminal hasta que el daño ya estuviera hecho.
Por eso su historia encaja en una investigación sobre los capos más importantes del mundo. No porque sea el más sangriento ni el más famoso para el público general, sino porque mostró una forma de poder que muchos criminales posteriores intentarían imitar. El capo moderno no siempre necesita dominar una ciudad con hombres armados. A veces necesita una red de empresas, socios, documentos y cuentas que le permitan convertir el crimen en una economía paralela. Semyon Mogilevich se convirtió en una figura central porque entendió antes que muchos que el dinero podía ser más útil que la violencia, que una empresa podía ser más efectiva que una pandilla y que la mejor protección no siempre era un ejército privado, sino una combinación de influencia, jurisdicción y distancia política. Mientras otros capos se hacían visibles por su brutalidad, él se hizo importante por su capacidad de desaparecer dentro de los mecanismos del mundo moderno. La historia del Don Cerebro deja una conclusión incómoda. Detener a un criminal no siempre depende de saber quién es. A veces se sabe su nombre, se conoce su rostro, se publican sus cargos y se ofrece una recompensa millonaria. Aún así, el arresto no llega. Porque el crimen organizado, cuando alcanza cierto nivel, deja de ser solo un problema policial y se convierte en un problema de poder. Mogilevich sigue siendo una de las figuras más inquietantes del crimen organizado precisamente porque su caso revela los límites de la persecución internacional. Un hombre puede ser acusado por una de las agencias más poderosas del mundo. Puede estar vinculado a un fraude de cientos de millones de dólares. Puede ser señalado como jefe de una red criminal transnacional y, sin embargo, continuar protegido por las mismas fronteras que el mundo moderno promete superar. En el viejo imaginario de la mafia, el poder se medía por el número de hombres dispuestos a obedecer una orden. En la historia de Semyon Mogilevich, el poder se mide de otra manera, por la cantidad de dinero que puede moverse sin dejar rastro, por la cantidad de documentos que pueden ocultar una mentira, por la cantidad de países que complican una investigación y por la cantidad de años que un hombre puede permanecer libre mientras todos saben que está ahí. Ese es el Don Cerebro, un capo sin necesidad de espectáculo, una figura que convirtió el crimen en ingeniería financiera y una prueba de que, en el mundo moderno, las mafias más peligrosas no siempre se esconden en callejones oscuros. A veces operan desde oficinas, empresas y bancos, donde el daño no se escucha como un disparo, pero puede destruir vidas con la misma frialdad. Durante más de un siglo, la yakuza ocupó un lugar extraño dentro de la sociedad japonesa. No era legal, pero durante décadas tampoco fue invisible. Sus miembros tenían oficinas, símbolos, tarjetas de presentación, jerarquías reconocibles y una presencia que en ciertos momentos parecía tolerada mientras no rompiera demasiado el equilibrio público. Eran criminales, pero también eran una institución del bajo mundo japonés, una estructura que sobrevivía entre la violencia, la intimidación, los negocios ilegales y una imagen cuidadosamente construida de disciplina, lealtad y tradición. Esa imagen nunca fue inocente. Detrás de los códigos, los tatuajes y los rituales había extorsión, apuestas ilegales, tráfico de drogas, prostitución, préstamos abusivos, corrupción, amenazas y violencia. La yakuza construyó su reputación sobre una contradicción. Se presentaba como una organización con reglas, pero esas reglas servían para proteger a hombres que vivían fuera de la ley. Durante años, esa contradicción funcionó. Los clanes crecieron, acumularon dinero, controlaron negocios y mantuvieron una influencia que cruzaba desde los callejones hasta empresas legítimas. En el centro de ese mundo estaba la Yamaguchi-gumi, la organización yakuza más poderosa de Japón. Fundada en Kobe en 1915. Comenzó vinculada al puerto y con el paso de las décadas se convirtió en una de las estructuras criminales más grandes del país. Su poder no dependía solo de la violencia directa,
sino de su capacidad para infiltrarse en sectores donde el dinero circulaba constantemente: construcción, bienes raíces, entretenimiento, apuestas, drogas, extorsión y negocios de fachada. Durante su apogeo, hablar de la Yamaguchi-gumi era hablar de la yakuza en su forma más organizada, más rica y más temida. Pero las organizaciones criminales también envejecen, y en Japón, la yakuza empezó a perder el terreno que durante décadas había dado por garantizado. Las leyes contra los grupos Boryokudan se endurecieron, los bancos comenzaron a cerrarles el acceso, los propietarios enfrentaron presión por alquilarles oficinas, las empresas dejaron de querer vínculos públicos con ellos y la sociedad japonesa empezó a tratarlos menos como un mal tolerado y más como una carga que debía ser aislada. La presión legal no los destruyó de inmediato, pero sí les quitó algo esencial: la facilidad para operar abiertamente. La caída también vino desde dentro. Las generaciones jóvenes ya no veían la vida yakuza como una vía de ascenso. El viejo atractivo de pertenecer a una familia criminal perdió fuerza en una sociedad con más oportunidades legales, más vigilancia y menos paciencia hacia los símbolos tradicionales del bajo mundo. Entrar en la yakuza ya no significaba necesariamente dinero, respeto y protección. Cada vez más, significaba ser marcado de por vida, quedar excluido de bancos, contratos, viviendas y trabajos, y cargar con una identidad que abría menos puertas de las que cerraba. En 2015, la Yamaguchi-gumi sufrió una fractura histórica. Una facción separatista formó la Kobe Yamaguchi-gumi, rompiendo la unidad de la organización más importante del país. La división provocó tensiones, enfrentamientos y años de rivalidad. Para una estructura que había construido parte de su autoridad sobre la disciplina interna, aquella ruptura fue una señal clara de debilitamiento. El imperio no desaparecía, pero ya no era tan sólido como antes. Se estaba partiendo desde adentro, mientras el Estado lo presionaba desde afuera. En ese contexto, aparece la historia de Shigeharu Shirai. No era un joven recluta ni un delincuente menor tratando de hacerse un nombre. Era un veterano, un hombre formado dentro de la vieja cultura yakuza, vinculado a la Yamaguchi-gumi y marcado físicamente por los símbolos de ese mundo. Su cuerpo contaba una historia antes de que él dijera una palabra. Tatuajes extensos, piel cubierta por diseños tradicionales y un dedo meñique ausente, una señal asociada al yubitsume, el ritual yakuza en el que un miembro entrega parte de su dedo como acto de disculpa o expiación ante un superior. Para la yakuza, esos símbolos tenían un significado profundo. Los tatuajes no eran simples adornos, eran identidad, pertenencia y desafío. Cubrían el cuerpo como una segunda piel y distinguían a quienes habían decidido vivir fuera de la sociedad común. El dedo faltante tampoco era un accidente cualquiera. Dentro de la tradición yakuza, el yubitsume representaba deuda, castigo, lealtad y sumisión a la jerarquía. Para un miembro veterano, la mano podía convertirse en un archivo silencioso de errores, obediencias y años dentro de la organización. Shirai llevaba esa historia encima cuando huyó de Japón. En 2003, fue vinculado a un asesinato dentro del bajo mundo criminal japonés. 2 años después, escapó del país y encontró refugio en Tailandia, un destino que durante años resultó atractivo para fugitivos de distintas nacionalidades por su clima, su costo de vida y la posibilidad de desaparecer entre comunidades extranjeras. Shirai se instaló allí y logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades japonesas durante más de una década. Durante 13 años, vivió como un hombre que había dejado atrás su pasado. No era el fugitivo joven y violento de una persecución reciente, sino un anciano japonés en una ciudad tailandesa, lejos de los centros de poder de la yakuza y lejos de la investigación que lo buscaba. Su vida parecía haberse reducido a una rutina tranquila y anónima. Había escapado de Japón, había cruzado fronteras y había sobrevivido durante años sin ser capturado. Pero su error fue creer que el pasado
solo vive en documentos policiales. En enero de 2018, una fotografía lo destruyó todo. Alguien lo vio en Tailandia, sentado sin camisa mientras jugaba a las damas. La escena parecía insignificante. Un anciano en la calle, una tarde común, una imagen más entre miles. Pero su cuerpo no era común. Los tatuajes que cubrían su piel eran demasiado reconocibles, demasiado específicos, demasiado ligados al mundo que había intentado dejar atrás. La fotografía fue publicada en redes sociales y empezó a circular hasta llegar a Japón. Para las autoridades, la imagen fue una pista imposible de ignorar. Los tatuajes sugerían una identidad yakuza, pero el detalle más revelador estaba en su mano. El dedo meñique faltante reforzaba lo que la piel ya estaba diciendo. Aquel anciano no era simplemente un extranjero viviendo en Tailandia. Era Shigeharu Shirai, un fugitivo japonés buscado por un caso de asesinato y desaparecido durante años. La captura no llegó por una operación de inteligencia sofisticada ni por una red de informantes infiltrados en el bajo mundo tailandés. Llegó por algo mucho más simple y más moderno. Una imagen viral. La yakuza había construido durante generaciones una identidad visual basada en símbolos de pertenencia, dolor y disciplina. En el caso de Shirai, esos mismos símbolos se convirtieron en evidencia pública. Lo que alguna vez comunicó lealtad dentro de una organización criminal terminó funcionando como una señal para las autoridades. La policía tailandesa lo arrestó y las imágenes de su detención recorrieron el mundo. Había algo profundamente simbólico en esa escena. Un antiguo yakuza, que había escapado durante años, no fue descubierto por hablar demasiado ni por regresar a Japón, ni por cometer un nuevo crimen visible. Fue descubierto porque su propio cuerpo seguía contando una historia que él ya no podía borrar. Los tatuajes y el dedo ausente sobrevivieron a la fuga, al paso del tiempo y al intento de convertirse en otro hombre. Shirai negó la acusación de asesinato, pero su arresto se convirtió rápidamente en algo más grande que su caso individual. Para muchos, representó la caída de una era. La yakuza, que alguna vez caminó con una mezcla de miedo y reconocimiento público, ahora parecía debilitada, envejecida y expuesta en redes sociales. Sus símbolos, antes usados para intimidar y distinguir, se habían convertido en vulnerabilidades. En un mundo lleno de cámaras, teléfonos y circulación instantánea de imágenes, ya no era fácil esconder una identidad escrita en la piel. La historia también mostraba el contraste entre la vieja yakuza y el Japón moderno. Durante décadas, la organización había dependido de códigos internos, jerarquías cerradas y una presencia física en barrios, oficinas y negocios. Pero la presión del Estado, el rechazo social y la tecnología cambiaron las reglas. La vigilancia ya no pertenecía solo a la policía. Cualquier persona con un teléfono podía capturar una imagen, subirla a Internet y desencadenar una investigación internacional. Mientras Shirai era arrestado en Tailandia, la yakuza en Japón seguía perdiendo fuerza. Las cifras de miembros continuaban bajando, las facciones tradicionales se dividían y nuevas formas de criminalidad empezaban a ocupar espacios que antes pertenecían a organizaciones jerárquicas. Grupos más flexibles, menos visibles y reclutados a través de redes sociales comenzaron a atraer la atención policial. El crimen no desaparecía, pero cambiaba de forma. Y en ese cambio, la yakuza tradicional parecía cada vez más una estructura del pasado, intentando sobrevivir en un mundo que ya no la necesitaba del mismo modo. Eso no significa que la yakuza dejara de ser peligrosa. Una organización debilitada puede seguir extorsionando, intimidando, lavando dinero y usando violencia. Pero el caso Shirai mostró que el aura de intocabilidad se había roto. Los viejos jefes ya no parecían figuras legendarias moviéndose entre sombras respetadas. Podían terminar como fugitivos ancianos
lejos de casa, reconocidos no por una operación criminal brillante, sino por una fotografía tomada en la calle. La caída de Shirai es importante porque condensa la historia de una organización entera. En su juventud, la yakuza todavía conservaba parte de su poder simbólico. Sus tatuajes representaban pertenencia a una comunidad criminal cerrada. Su dedo faltante hablaba de códigos antiguos y su vínculo con la Yamaguchi-gumi lo colocaba dentro de una de las estructuras más importantes del crimen japonés. Décadas después, esas mismas marcas ya no eran protección, eran señales de identificación. La yakuza siempre entendió el valor del miedo visible. Sus miembros no solo cometían delitos, también construían una imagen. El cuerpo tatuado, el traje, la oficina, el ritual, la jerarquía y el silencio formaban parte de una narrativa de poder. Pero cuando una organización criminal depende tanto de sus símbolos, esos símbolos pueden volverse en su contra. Lo que sirve para intimidar en un contexto, sirve para incriminar en otro. Shigeharu Shirai no fue el capo más poderoso del mundo, ni el criminal más rico de Japón. Su importancia está en lo que representa. Fue un hombre de la vieja yakuza atrapado por las marcas de la vieja yakuza. Un fugitivo que intentó desaparecer sin poder escapar de la identidad que había llevado durante toda su vida. En su cuerpo estaban la lealtad, la violencia, la disciplina y la decadencia de una organización que durante mucho tiempo creyó que sus códigos la hacían distinta. La realidad fue más simple. Ningún código lo salvó. Ningún tatuaje lo protegió. Ninguna lealtad pudo borrar su rostro cuando la fotografía empezó a circular. La misma estética que durante años sostuvo la leyenda de la yakuza terminó exponiendo la fragilidad de esa leyenda ante el mundo moderno. La historia de Shirai deja una conclusión fría. Algunas organizaciones criminales no desaparecen de golpe. Se erosionan. Pierden miembros, pierden influencia, pierden territorio simbólico y pierden la capacidad de controlar la forma en que el mundo las mira. Siguen existiendo, pero cada vez más rodeadas por leyes, cámaras, bancos cerrados, jóvenes indiferentes y nuevas formas de crimen que no necesitan tatuajes ni juramentos para operar. En Japón, la yakuza no murió con el arresto de Shigeharu Shirai, pero su captura reveló algo que la organización ya no podía ocultar. La vieja maquinaria seguía en pie, aunque más pequeña, más vigilada y menos temida que antes. Sus hombres todavía cargaban con los símbolos del pasado, pero el pasado ya no les pertenecía como antes. Shirai creyó haber escapado de Japón. Creyó que los años, la distancia y una vida discreta en Tailandia podían sepultar lo que había sido. Pero el crimen organizado deja marcas, y algunas no están en los expedientes. Algunas están en la piel, algunas están en una mano mutilada, algunas sobreviven incluso cuando el hombre que las lleva quiere desaparecer, y al final eso fue lo que lo delató. No una confesión, no una traición, no una operación secreta, solo una fotografía, un cuerpo marcado por la yakuza y el recuerdo de una organización que alguna vez convirtió esos símbolos en poder, hasta que el mundo cambió y los convirtió en prueba. El 23 de mayo de 1992, una carretera en las afueras de Palermo se convirtió en una escena de guerra. Bajo la autopista de Capaci, la mafia siciliana había escondido una carga explosiva tan grande que, cuando el convoy del juez Giovanni Falcone pasó por encima, una parte de la carretera simplemente desapareció. El atentado mató a Falcone, a su esposa Francesca Morbillo y a 3 escoltas policiales. Italia no acababa de perder a un magistrado. Había perdido al hombre que mejor había entendido la estructura judicial necesaria para golpear a Cosa Nostra desde adentro. 57 días después, la mafia volvió a atacar.
Esta vez el objetivo fue Paolo Borsellino, colega, amigo y heredero natural de la lucha de Falcone. Un coche bomba explotó en Via D'Amelio, en Palermo, y mató a Borsellino junto a 5 agentes de su escolta. En menos de 2 meses, Cosa Nostra había asesinado a los 2 símbolos más importantes de la ofensiva antimafia italiana. No fueron muertes escondidas ni ajustes de cuentas silenciosos. Fueron atentados públicos, espectaculares, diseñados para humillar al Estado y recordar a Italia que la mafia todavía podía decidir quién vivía y quién moría. La respuesta fue inmediata. Palermo se llenó de ira, duelo y miedo. En los balcones aparecieron sábanas blancas con mensajes contra la mafia. Los funerales se convirtieron en escenas de indignación nacional y el gobierno italiano endureció su guerra contra Cosa Nostra. Redadas, arrestos, leyes más duras y un régimen carcelario especial empezaron a cerrar el cerco sobre los jefes que habían ordenado aquella campaña de terror. En enero de 1993, Salvatore Riina, conocido como Totò Riina o la Bestia, fue arrestado después de más de 2 décadas como fugitivo. Era el jefe de jefes de Cosa Nostra y el rostro más brutal de una organización que había decidido enfrentarse al Estado con bombas. Pero la captura de Riina no significó el final de la mafia siciliana. La estructura estaba golpeada, pero no destruida. Detrás de los viejos jefes ya se movía una generación más joven, formada dentro de la violencia de los años 80 y 90, acostumbrada al secreto, al asesinato y a la lógica de una organización que castigaba cualquier debilidad con sangre. Entre esos hombres estaba Matteo Messina Denaro, nacido en Castelvetrano, Sicilia, en 1962, hijo de Francesco Messina Denaro, un capo local de Cosa Nostra. Matteo no entró en la mafia como un extraño. Nació dentro de su ambiente, creció entre sus códigos y heredó sus contactos antes de construir su propia reputación. Desde joven, Denaro fue descrito como ambicioso, frío y violento. No pertenecía al viejo perfil rural del mafioso discreto y conservador. Le gustaban los coches caros, la ropa elegante, los relojes, las mujeres y una vida de lujo que contrastaba con la austeridad tradicional de muchos jefes sicilianos. Pero detrás de esa imagen había un criminal formado en la etapa más sangrienta de Cosa Nostra. Se le atribuyeron asesinatos, atentados y una cercanía estratégica con la facción corleonesa de Riina, el grupo que había impuesto una línea de violencia extrema para dominar la mafia y desafiar al Estado. Uno de los crímenes más infames vinculados a ese periodo fue el secuestro de Giuseppe Di Matteo, un niño de 11 años, hijo de un mafioso que decidió colaborar con la justicia. El niño fue retenido durante más de 2 años como castigo contra su padre y como advertencia para cualquiera que pensara en romper el silencio. Finalmente, fue asesinado y su cuerpo disuelto en ácido. El crimen dejó una marca incluso dentro de la historia brutal de Cosa Nostra, porque mostró hasta dónde podía llegar la organización cuando sentía amenazada su ley interna. La traición no se castigaba solo sobre el traidor, sino también sobre su familia. En 1993, mientras el Estado italiano intensificaba la persecución contra los jefes mafiosos, después de los atentados, Matteo Messina Denaro desapareció. Desde ese momento, comenzó una de las huidas más largas y simbólicas de la historia criminal europea. Fue condenado en ausencia, recibió múltiples cadenas perpetuas y se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Durante 3 décadas, su rostro quedó congelado en fotografías antiguas, reconstrucciones policiales y carteles de búsqueda. La policía publicaba imágenes envejecidas de cómo podía verse con el paso del tiempo, pero el hombre real seguía fuera de alcance. Su fuga no dependió únicamente de esconderse bien, dependió de una red. Durante años, las autoridades italianas buscaron a Denaro en Sicilia, allanaron propiedades,
Arrestaron colaboradores, vigilaron familiares, rastrearon negocios, siguieron dinero y desmantelaron círculos de protección alrededor de su figura. Pero Cosa Nostra no protegía a sus jefes solo con armas. Los protegía con silencio, con miedo y con una cultura de complicidad que llevaba generaciones incrustada en ciertos territorios. En pueblos donde todos se conocen, no siempre es necesario ocultar a un fugitivo de manera perfecta. A veces basta con que nadie hable. La omertá fue una de las defensas más fuertes de Denaro. No era una palabra romántica ni un simple código antiguo. Era una herramienta de control. Quien hablaba podía perder su negocio, su familia o su vida. Quien ayudaba al jefe podía ganar protección, favores y acceso a una economía criminal que seguía moviendo dinero a través de extorsión, contratos públicos, empresas de fachada, tráfico de drogas y redes de influencia local. En ese ambiente, Denaro no necesitaba vivir como un fugitivo aislado en una cueva. Podía moverse dentro de un sistema de lealtades y amenazas que le permitía seguir siendo útil, protegido y temido. Durante sus años oculto, Denaro fue vinculado al control de negocios ilícitos en la provincia de Trapani y a redes que manejaban dinero, propiedades e intermediarios. Las investigaciones revelaron que su poder no dependía de aparecer en reuniones públicas, sino de enviar órdenes, mantener contactos y usar personas de confianza para administrar intereses criminales. Como otros jefes de Cosa Nostra, entendió que la supervivencia después de la era de las bombas exigía menos espectáculo y más discreción. La mafia siciliana había aprendido que atacar al Estado de frente podía provocar una respuesta devastadora. Para sobrevivir, debía volver a las sombras. Esa transformación hizo que Denaro se convirtiera en algo más que un fugitivo. Se convirtió en símbolo. Para las autoridades, era una deuda pendiente con las víctimas de los años 90. Para Cosa Nostra, representaba continuidad. Los grandes jefes de la vieja era habían caído. Rina fue arrestado y murió en prisión. Bernardo Provenzano fue capturado después de décadas escondido. Otros mandos fueron encarcelados o convertidos en colaboradores. Denaro siguió libre, y esa libertad alimentó la idea de que todavía existía un núcleo de poder mafioso capaz de resistir al Estado. Su apodo más conocido, Diabolic, venía del personaje de cómic italiano, un ladrón maestro del disfraz y de la fuga. El nombre encajó con la imagen pública que se formó alrededor de él. Un hombre invisible, calculador, siempre un paso por delante. Pero la realidad de su fuga fue menos fantástica y más reveladora. Denaro no escapó durante 30 años por magia criminal. Escapó porque tenía una red, porque usó identidades falsas, porque se apoyó en personas que lo protegían y porque su territorio todavía guardaba espacios donde la mafia podía imponer silencio. Mientras Denaro seguía oculto, Cosa Nostra cambiaba. Ya no era la organización que podía lanzar una guerra abierta contra el Estado sin pagar un precio enorme. La mafia siciliana se volvió más pequeña, más cautelosa y menos dominante dentro del crimen organizado italiano. La 'ndrangheta calabresa creció hasta convertirse en una potencia internacional del tráfico de cocaína, con redes en Europa, América Latina y negocios legales usados para lavar dinero. Cosa Nostra, en cambio, conservó poder local, extorsión, contactos y capacidad de intimidación, pero su lugar central en el crimen italiano ya no era el mismo de antes. Aún así, Denaro siguió siendo importante porque encarnaba la memoria de una época. Era el enlace vivo con los atentados de 1992 y 1993, con la violencia de Riina, con el asesinato de magistrados, con el secuestro de niños y con una Cosa Nostra que había intentado doblegar a la República Italiana mediante terror. Cada año que pasaba sin su captura era una herida abierta. No solo porque un criminal seguía libre, sino porque su libertad parecía demostrar que el silencio mafioso
todavía podía vencer a la investigación. Pero la enfermedad terminó abriendo una grieta. Durante sus últimos años como fugitivo, Denaro padecía cáncer y necesitaba tratamiento médico. Para recibir atención, usó una identidad falsa, Andrea Bonafede. Bajo ese nombre acudió a una clínica privada en Palermo. La ironía era brutal. Después de 30 años de búsqueda, el hombre más perseguido de Italia no estaba escondido en otro continente, ni protegido en una fortaleza. Estaba en Sicilia, cerca del mismo territorio que lo había formado, entrando y saliendo de un centro médico mientras el Estado intentaba cerrar el círculo. El 16 de enero de 2023, los carabinieri lo arrestaron en Palermo. La operación no terminó en un tiroteo ni en una escena de resistencia desesperada. Denaro fue detenido mientras recibía tratamiento. Estaba enfermo, envejecido, muy lejos de la imagen de poder que durante años había sostenido su leyenda. Cuando los agentes lo capturaron, no estaban arrestando solo a un fugitivo. Estaban cerrando un capítulo que había comenzado en los años de sangre de Cosa Nostra y que había perseguido a Italia durante 3 décadas. La captura tuvo un peso simbólico enorme. Para el Estado italiano fue una victoria histórica. Para las familias de las víctimas fue un momento esperado durante demasiado tiempo. Para Cosa Nostra fue la caída de uno de los últimos nombres capaces de conectar el presente con la era más feroz de la mafia siciliana. Pero incluso su arresto dejó una sensación incompleta. Denaro había sobrevivido 30 años escondido. Había sido protegido por una red extensa y se llevó muchos secretos con él. La justicia pudo detener al hombre, pero no pudo recuperar todo lo que el silencio había enterrado durante décadas. Después de su captura, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y sometido al régimen penitenciario especial, reservado para mafiosos de alto nivel. Su salud continuó deteriorándose. En septiembre de 2023, Matteo Messina Denaro murió de cáncer mientras estaba bajo custodia. Tenía 61 años. La muerte cerró su expediente personal, pero no borró la estructura que lo había sostenido. La pregunta que quedó no fue solo cómo logró esconderse tanto tiempo, sino cuántas personas, negocios, familias y silencios hicieron posible esa fuga. La historia de Denaro es diferente de la de otros capos, porque su poder no se mide únicamente por lo que ordenó, sino por el tiempo que consiguió sobrevivir a la persecución. 3 décadas como fugitivo no son solo una hazaña individual, son la prueba de una infraestructura criminal. Cada documento falso, cada médico que no hizo preguntas, cada contacto que movió dinero, cada familiar que transmitió mensajes, cada empresario que colaboró, cada vecino que cayó y cada subordinado que obedeció formó parte de esa maquinaria. La mafia siciliana siempre entendió que el poder no necesita estar a la vista. Durante años, Denaro no tuvo que aparecer en público para seguir siendo un nombre que generaba miedo. Bastaba con que se creyera que estaba presente, que sus órdenes podían llegar, que su red seguía funcionando y que hablar contra él podía tener consecuencias. Ese tipo de poder es difícil de combatir porque no se presenta como un ejército visible. Se instala en la vida diaria, en los negocios, en las relaciones familiares, en el miedo heredado y en la costumbre de mirar hacia otro lado. Por eso Denaro fue llamado fantasma, no porque no existiera, sino porque su presencia se sentía precisamente cuando no se le veía. Era un nombre en investigaciones, un rostro envejecido por computadora, un rumor en pueblos sicilianos, una orden enviada a través de intermediarios, una sombra detrás de negocios y propiedades. Durante años, su invisibilidad no fue ausencia, fue una forma de control. Pero los fantasmas también dependen de quienes creen en ellos. Cuando Denaro fue arrestado, la imagen cambió. Ya no era el fugitivo eterno. Era un hombre enfermo, escoltado por agentes, expuesto ante las cámaras y reducido finalmente a lo que siempre había sido detrás del mito. Un criminal protegido por una red, no una figura invencible. La caída no eliminó el daño que causó,
pero rompió la ilusión de que podía permanecer fuera del alcance para siempre. El caso también reveló una verdad dura sobre la lucha contra la mafia. La captura de un jefe importa, pero no basta. Riina cayó, Provenzano cayó, Denaro cayó, y aún así Cosa Nostra no desapareció. Se adaptó, se redujo, cambió de métodos y perdió parte de su dominio frente a otras organizaciones, pero siguió existiendo. La mafia sobrevive porque no depende solo de un hombre. Depende de una cultura criminal, de dinero, de miedo, de vínculos familiares, de corrupción y de una economía paralela que puede cambiar de rostro cuando un jefe desaparece. Matteo Messina. Denaro fue uno de los últimos grandes símbolos de la mafia siciliana porque concentró en su historia todo lo que Cosa Nostra fue capaz de hacer. Asesinatos, bombas, secuestros, silencio, riqueza oculta, protección territorial y una fuga sostenida durante años. Pero su final también mostró los límites de esa misma organización. El hombre que durante décadas fue presentado como inalcanzable terminó localizado por su necesidad de tratamiento médico. El fugitivo que parecía vivir fuera del tiempo terminó atrapado por la fragilidad más humana de todas, su propio cuerpo. Su muerte no trajo una victoria total. Ninguna muerte individual puede reparar a los jueces asesinados, a los escoltas muertos, a los niños usados como mensajes, a las familias destruidas ni a los años en que comunidades enteras vivieron bajo una ley impuesta por criminales. Pero su captura y su final cerraron una etapa importante de la historia italiana. El Estado no llegó a tiempo para muchas víctimas, pero llegó. Y en el lenguaje de una guerra tan larga, eso también tiene peso. La historia de Denaro deja una conclusión amarga. La mafia puede perder jefes, territorios y prestigio, pero mientras el miedo siga siendo útil y el silencio siga siendo rentable, siempre intentará sobrevivir. Durante 30 años, Matteo Messina Denaro fue la prueba de esa resistencia. Su nombre se convirtió en una sombra sobre Sicilia, una herida abierta para Italia y un recordatorio de que el crimen organizado no se sostiene solo por violencia, sino por toda una red de personas dispuestas a callar. Al final, el fantasma de Sicilia no desapareció en una guerra final ni murió rodeado de poder. Fue arrestado enfermo, tratado bajo una identidad falsa y murió pocos meses después bajo custodia. Su imperio personal terminó, pero la maquinaria que lo protegió durante décadas dejó una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántos otros nombres siguen escondidos no porque nadie los vea, sino porque demasiadas personas siguen prefiriendo no mirar? En México, el poder de un cartel no se mide solo por la droga que logra mover ni por el dinero que consigue lavar. Se mide por algo más visible y más brutal: el territorio que controla, los enemigos que elimina, los funcionarios que corrompe, las comunidades que somete y la capacidad de enfrentar al Estado sin desaparecer al día siguiente. Bajo esa lógica, pocos nombres llegaron a representar una amenaza tan grande como Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación. El Mencho no construyó una organización criminal común. Bajo su mando, el CJNGE creció hasta convertirse en uno de los carteles más poderosos y violentos de México, con presencia en múltiples estados, rutas internacionales de tráfico y una estructura capaz de desafiar tanto a sus rivales como a las fuerzas de seguridad. Su cartel no actuaba únicamente como una red de narcotráfico. En muchas zonas, funcionaba como una autoridad paralela. Imponía reglas, cobraba extorsiones, castigaba desobediencias y convertía el miedo en una forma diaria de gobierno. Nemesio Oseguera nació en 1966, en una zona rural de Michoacán, un estado que durante décadas ha estado marcado por pobreza, migración, violencia y disputas criminales.
Como muchos hombres que terminaron dentro del narcotráfico mexicano, su historia temprana estuvo cruzada por la falta de oportunidades y el movimiento entre México y Estados Unidos. En California fue detenido y condenado en 1994 por conspiración para distribuir heroína. Después de cumplir condena, fue deportado a México. Ese regreso no lo alejó del crimen. Lo colocó en el ambiente donde construiría su verdadero poder. Durante años, Oseguera se movió dentro de distintas estructuras criminales, aprendiendo cómo funcionaban las rutas, las alianzas, la violencia territorial y la corrupción necesaria para mantener una organización viva. No era un capo de exhibición pública. No buscaba convertirse en una celebridad criminal al estilo de otros narcos famosos. Su perfil fue más cerrado, más operativo y más militarizado. Mientras otros jefes cultivaban una imagen de leyenda popular, el Mencho construía una maquinaria. El Cártel de Jalisco, nueva generación, surgió alrededor de 2010, en medio de la fragmentación del mapa criminal mexicano. El país ya venía de años de guerra contra los carteles, capturas de líderes, rupturas internas y disputas sangrientas por territorios estratégicos. Cada golpe contra una organización dominante abría espacio para nuevos grupos y cada vacío de poder era ocupado por quienes tenían armas, dinero y voluntad para imponer su nombre. El CJNGE apareció en ese contexto, pero no tardó en diferenciarse por la velocidad de su expansión y por la brutalidad de sus métodos. Desde el principio, el cartel mostró una capacidad de violencia que lo separó de muchas organizaciones rivales. No se limitó a operar en silencio ni a proteger rutas clandestinas. Buscó territorio de manera agresiva, enfrentó a carteles rivales y utilizó mensajes públicos de terror para marcar presencia. Cuerpos abandonados, videos de hombres armados, amenazas, bloqueos y ataques directos se convirtieron en parte de una estrategia diseñada para comunicar que el CJNGE no solo quería participar en el negocio, quería dominarlo. Esa violencia también se dirigió contra el Estado. En 2015, el CJNGE derribó un helicóptero militar mexicano durante una operación de seguridad en Jalisco, un hecho que mostró hasta qué punto la organización estaba dispuesta a escalar el enfrentamiento. Ese mismo periodo estuvo marcado por bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques coordinados que paralizaron zonas enteras. No eran simples actos de desesperación, eran demostraciones de fuerza. El mensaje era claro: si el gobierno iba por el cartel podía responder como si fuera una fuerza armada. Bajo el Mencho, el CJNG expandió sus operaciones en el tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo. La organización aprovechó laboratorios clandestinos, rutas terrestres, puertos, cruces fronterizos y redes de distribución en Estados Unidos. El fentanilo en particular se convirtió en una de las sustancias más devastadoras dentro de la crisis de drogas norteamericana, y los carteles mexicanos pasaron a ocupar un lugar central en su producción y distribución. Para las agencias estadounidenses, el CJNGE no era solo un problema mexicano, era una amenaza transnacional. La estructura del cartel también se volvió más amplia que el narcotráfico. En distintas regiones, organizaciones como el CJNGE fueron vinculadas con extorsión, secuestro, cobro de piso, robo de combustible, minería ilegal, control de mercados locales y presión sobre negocios legítimos. Esa diversificación es clave para entender el poder de los carteles modernos. No dependen de una sola fuente de ingresos. Si una ruta se vuelve peligrosa, pueden moverse hacia otra. Si una droga pierde valor, otra la reemplaza. Si una zona genera dinero, el cartel la convierte en territorio disputado. El Mencho entendió que el control territorial era tan importante como la mercancía. Una ruta sin territorio es vulnerable. Un laboratorio sin protección es temporal.
Una red de distribución sin corrupción puede ser desmantelada. Por eso, el CJNG buscó controlar corredores completos, municipios, carreteras, puntos de entrada, puertos y comunidades. Donde entraba, imponía una lógica simple y violenta. Quien colaboraba podía sobrevivir. Quien se resistía se convertía en ejemplo. La fama criminal del Mencho creció al mismo tiempo que caía la figura de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante años, el cártel de Sinaloa fue visto como la organización dominante del narcotráfico mexicano, con redes internacionales, experiencia logística y una marca criminal conocida en todo el mundo. Pero la captura, extradición y condena del Chapo alteraron el equilibrio. Sinaloa siguió siendo poderoso, pero sus disputas internas y la presión de las autoridades abrieron espacio para que el CJNGE se consolidara como rival directo y, en ciertas zonas, como fuerza ascendente. A diferencia del Chapo, el Mencho no se convirtió en una figura mediática del mismo nivel, no tuvo una narrativa pública tan cinematográfica, ni fugas de prisión que alimentaran la leyenda, ni entrevistas clandestinas con actores famosos. Su mito fue distinto. Se construyó sobre la dificultad de encontrarlo, la violencia de su cartel y la sensación de que detrás del nombre había una organización más militarizada, menos sentimental y más despiadada. Para las autoridades, era menos un personaje y más un objetivo estratégico. Estados Unidos lo acusó de delitos graves relacionados con tráfico de drogas, conspiración y uso de armas vinculadas al narcotráfico. La recompensa por información que llevara hasta su captura o condena llegó hasta $15 millones, una cifra reservada para objetivos de enorme importancia. La DEA lo señaló como líder del CJNG y advirtió que podía estar armado y ser peligroso. Ese nivel de prioridad mostraba que el Mencho ya no era solo un capo mexicano, era una figura central dentro del mapa criminal regional. Pero capturarlo resultó extremadamente difícil. El poder de un líder como el Mencho no estaba solo en esconderse, estaba en la red que lo rodeaba: informantes, halcones, sicarios, mandos regionales, autoridades corruptas, familiares, rutas de escape y comunidades sometidas formaban una barrera difícil de penetrar. En territorios controlados por un cartel, cualquier movimiento extraño puede ser reportado antes de que una operación llegue a su objetivo. Un vehículo desconocido, una llamada, una patrulla, un dron o un convoy pueden activar una cadena de advertencias. Esa ventaja territorial permitió que el Mencho sobreviviera años de persecución. Mientras algunos líderes criminales caían por errores de comunicación, traiciones o excesiva exposición, él mantuvo un perfil más cerrado. Se movía con discreción, evitaba la visibilidad innecesaria y dependía de una estructura que podía seguir operando incluso cuando él no aparecía. Esa ausencia pública ayudó a convertirlo en una figura casi fantasmal dentro del narcotráfico mexicano. Todos hablaban de él, todos lo buscaban, pero muy pocos podían ubicarlo con precisión. A lo largo de los años, también circularon reportes sobre problemas de salud. Se habló de enfermedades y tratamientos que podían volverlo vulnerable. En el mundo de los fugitivos, la salud puede convertirse en una grieta tan peligrosa como una traición. Un capo puede evitar teléfonos, cambiar rutas y limitar contactos, pero no puede escapar para siempre de su propio cuerpo. En varios casos de criminales buscados, una cita médica, una necesidad de tratamiento o una rutina personal termina abriendo la puerta que las armas no pudieron abrir. El final llegó en febrero de 2026, durante una operación militar en Tapalpa, Jalisco. Las fuerzas mexicanas intentaron capturarlo y el operativo terminó en violencia. El Mencho murió durante la acción. La caída de uno de los hombres más buscados de México fue presentada como un golpe histórico contra el CJNG, pero también provocó temor inmediato por la reacción de la organización. La muerte de un líder de esa magnitud no elimina una estructura criminal de un día para otro.
puede desatar venganzas, reacomodos, rupturas internas y disputas por sucesión. Después de su muerte, las autoridades mexicanas confirmaron su identidad mediante pruebas genéticas y entregaron el cuerpo a su familia. El detalle cerró años de especulación sobre su paradero, su salud y su capacidad de seguir evadiendo la persecución. El hombre que durante tanto tiempo había sido descrito como uno de los fugitivos más peligrosos del hemisferio occidental ya no era una sombra en la sierra ni un nombre en una lista de recompensas. Era un cuerpo identificado por el Estado. Pero el CJNG no desapareció con él. Esa es la parte más importante de su historia. Los carteles modernos no son grupos pequeños sostenidos únicamente por el carisma de un jefe. Son redes económicas, armadas y territoriales con mandos regionales, socios, rutas, laboratorios, operadores financieros y células violentas capaces de seguir funcionando después de la muerte o captura de un líder. Cuando cae la cabeza, la organización puede fracturarse, pero también puede adaptarse, y esa adaptación suele venir acompañada de más violencia. México ha visto ese patrón muchas veces. La caída de un capo no siempre trae paz. A veces produce el efecto contrario. Cuando una figura dominante desaparece, los subordinados compiten por el control, los rivales intentan avanzar y las comunidades atrapadas entre grupos armados pagan el precio. El mapa criminal no se borra, se redibuja. Nuevos nombres ocupan espacios vacíos, viejas alianzas se rompen y los territorios se convierten otra vez en campos de disputa. El caso de El Mencho demuestra que la guerra contra los carteles no puede reducirse a la captura o muerte de líderes. Esos golpes son importantes, pero no atacan por sí solos las condiciones que permiten que las organizaciones sobrevivan. Corrupción, demanda internacional de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, pobreza regional, impunidad local y debilidad institucional. Mientras esas condiciones sigan existiendo, cada capo caído puede ser reemplazado por otro hombre dispuesto a administrar el mismo negocio con nuevos métodos. El Mencho fue poderoso porque entendió esa realidad y la explotó. Construyó una organización capaz de mezclar crimen empresarial con violencia militarizada. Movió drogas, controló territorios, presionó comunidades, desafió al Estado y convirtió el nombre del CJNG en una marca de miedo dentro y fuera de México. Su figura no dependía de discursos públicos ni de una leyenda romántica. Dependía de resultados criminales, expansión, dinero, intimidación y supervivencia. La brutalidad de su cartel dejó una marca profunda. En las zonas disputadas, la vida cotidiana podía cambiar de un día para otro. Negocios obligados a pagar extorsión, familias desplazadas, jóvenes reclutados, autoridades locales silenciadas, carreteras bloqueadas y comunidades enteras aprendiendo a leer señales de peligro antes de salir de casa. Ese es el verdadero poder de un cartel. No solo traficar drogas, sino alterar la forma en que la gente común vive, trabaja, se mueve y habla. Por eso la historia del Mencho no debe contarse como la caída espectacular de un villano aislado. Debe entenderse como el retrato de un sistema criminal que logró crecer dentro de las fallas del Estado y dentro de una economía ilegal alimentada por mercados internacionales. El CJNGE no se hizo poderoso solo porque su líder fuera violento. Se hizo poderoso porque encontró rutas, compradores, armas, protección, dinero y territorios donde la ley llegaba tarde o llegaba debilitada. Su muerte cerró una etapa, pero no cerró la guerra. El cartel que dejó detrás sigue siendo una fuerza de enorme riesgo y su reorganización puede definir nuevos ciclos de violencia. El problema no termina cuando un nombre sale de la lista de buscados. A veces, ahí empieza otra fase, más opaca, más fragmentada y más difícil de predecir. Nemesio Oseguera Cervantes se convirtió en uno de los capos más importantes del mundo
porque llevó el modelo del cartel mexicano a una escala de confrontación abierta. Bajo su mando, el CJNG no solo traficó drogas, impuso control, construyó una red transnacional y desafió al Estado con una violencia que parecía propia de una guerra irregular. Su poder fue el resultado de una combinación letal: disciplina criminal, expansión territorial, corrupción, armamento pesado y una disposición absoluta para convertir el miedo en gobierno. Al final, el Mencho murió como vivió dentro del mundo criminal, rodeado de violencia. Pero la pregunta que deja su historia no es solo cómo un hombre llegó a ser tan poderoso. La pregunta más difícil es por qué una organización así pudo crecer tanto antes de que el Estado lograra alcanzarlo. Porque cuando un capo cae, las cámaras registran el momento, los gobiernos anuncian la victoria y los titulares hablan de un golpe histórico. Pero en los pueblos donde el cartel cobró extorsiones, en las rutas donde movió droga, en las familias que perdieron hijos y en las comunidades que aprendieron a obedecer por miedo, la historia no termina con un operativo. El Mencho se fue, el CJNG quedó, y mientras el negocio siga vivo, mientras el dinero siga entrando y mientras el miedo siga funcionando, el lugar de un capo muerto siempre tendrá a alguien esperando para ocuparlo. Durante décadas, la mafia estadounidense fue presentada como una mezcla de poder, elegancia y violencia calculada. El cine convirtió a sus jefes en figuras casi míticas, hombres sentados en restaurantes oscuros, vestidos con trajes caros, hablando en voz baja mientras otros ejecutaban sus órdenes. Esa imagen se volvió tan fuerte que terminó ocultando la realidad. La Cosa Nostra no fue una historia de honor ni de familia en el sentido romántico. Fue una estructura criminal construida sobre extorsión, asesinatos, apuestas ilegales, corrupción sindical, narcotráfico, préstamos usureros y miedo. Matthew Madonna pertenece a la etapa final de esa historia. No representa a la mafia en su momento de gloria, sino en su vejez. Cuando fue condenado, ya no era el símbolo de una organización invencible ni el rostro de un imperio en expansión. Era un anciano, dentro de un sistema criminal golpeado por décadas de investigaciones federales, testigos protegidos, vigilancia, acusaciones rico y líderes encarcelados. Pero su caso demostró algo importante. La mafia estadounidense había perdido gran parte de su poder, pero no había desaparecido. La familia Lucchese, a la que Madonna estuvo vinculado durante gran parte de su vida criminal, es una de las 5 familias históricas de Nueva York. Durante el siglo XX, esas familias formaron el centro de la Cosa Nostra en Estados Unidos: Genovese, Gambino, Lucchese, Bonanno y Colombo. Cada una tenía su propia jerarquía, sus territorios, sus negocios ilegales y sus conexiones con sindicatos, construcción, juego clandestino, préstamos y extorsión. Durante años, como su influencia llegó a tocar barrios enteros, industrias completas y sectores de la política local. La familia Lucchese tuvo una reputación particular. Era considerada disciplinada, silenciosa y muy eficaz. No siempre buscaba la atención pública, pero durante su apogeo mantuvo poder en sindicatos, construcción, transporte, el distrito de la confección y redes de juego ilegal. Su fuerza estaba en operar con paciencia, infiltrarse en negocios legítimos y usar la violencia cuando era necesario sin convertir cada acto criminal en espectáculo. Pero esa disciplina empezó a quebrarse cuando el gobierno federal encontró la herramienta que cambiaría la guerra contra la mafia: la ley RICO. La Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, aprobada en 1970, permitió a los fiscales atacar a la mafia como una empresa criminal continua, no solo como una colección de delitos aislados. Antes de RICO, era difícil probar que un jefe había ordenado directamente un asesinato, una extorsión o una operación ilegal. Los capos se protegían con intermediarios, soldados y códigos de silencio. Con RICO,
Los fiscales pudieron mostrar patrones de actividad criminal, conectar delitos a una organización y responsabilizar a líderes que antes se mantenían lejos de la escena directa. El impacto fue devastador. En los años 80 y 90, los grandes casos federales destruyeron buena parte del liderazgo tradicional. La comisión de la mafia fue golpeada. John Gotti fue condenado. Múltiples jefes y subjefes terminaron en prisión y antiguos miembros empezaron a colaborar con el gobierno. El código de silencio, la omertá estadounidense, dejó de ser absoluto. Cada testigo que hablaba rompía una parte del mito. Cada grabación, cada informante y cada juicio demostraban que los hombres que parecían intocables podían terminar sentados frente a un juez federal. Matthew Madonna creció dentro de ese mundo, pero su carrera también mostró cómo la mafia cambió con el tiempo. Nacido en el Bronx en 1935, fue parte de una generación que todavía conoció la vieja estructura de la Cosa Nostra, una época en la que los nombres de los capos tenían peso en las calles y el crimen organizado seguía siendo una fuerza real dentro de Nueva York. Su historia criminal incluyó narcotráfico, prisión y regreso al poder dentro de la familia Lucchese. No fue un outsider ni un criminal menor. Fue un hombre que sobrevivió durante décadas dentro de una organización donde sobrevivir ya era una forma de poder. En los años 70, Madonna fue condenado en un caso federal de narcotráfico y recibió una larga sentencia de prisión. Ese detalle es importante porque rompe otra ilusión sobre la mafia estadounidense. Aunque durante años algunas familias intentaron presentar el narcotráfico como una línea que no debía cruzarse, la realidad fue mucho menos limpia. Muchos miembros participaron directa o indirectamente en drogas cuando el dinero era suficiente. La moral interna de la Cosa Nostra siempre fue flexible cuando el beneficio era grande. Después de años en prisión, Madonna regresó al mundo lucchese. En una organización debilitada por condenas, traiciones y vigilancia, los hombres que habían mantenido silencio y sobrevivido al sistema carcelario conservaban valor. La lealtad, en ese mundo, no era una virtud romántica, era una inversión criminal. Quien no hablaba podía ser recompensado. Quien seguía útil podía volver a ocupar espacio. Y Madonna, con el tiempo, llegó a formar parte del liderazgo de la familia. Para la década de 2000 y 2010, la mafia de Nueva York ya no era lo que había sido. No controlaba la ciudad como en sus mejores años, no dominaba titulares con la misma fuerza y no producía figuras públicas del tamaño de Gotti, Capone o Luciano. Pero seguía activa en delitos tradicionales: apuestas ilegales, extorsión, préstamos usureros, fraude, lavado de dinero, corrupción en construcción, tráfico de drogas y violencia selectiva. La escala era menor, la visibilidad era menor, pero la lógica seguía siendo la misma. Madonna se convirtió en una figura clave de esa etapa tardía. Según las autoridades federales, fue acting boss de la familia Lucchese hasta su arresto, en el caso que terminó llevándolo a cadena perpetua. Ese título refleja la forma en que la mafia moderna intentó adaptarse a la presión judicial. Los jefes oficiales podían estar presos, vigilados o demasiado expuestos, mientras otros hombres manejaban operaciones del día a día. El poder se distribuía para reducir riesgos, pero la estructura seguía funcionando. El caso que terminó hundiendo a Madonna giró alrededor del asesinato de Michael Meldish, un antiguo criminal vinculado al bajo mundo de Nueva York. Meldish fue encontrado muerto en noviembre de 2013, sentado en su coche, en el Bronx, con un disparo en la cabeza. No fue un asesinato espectacular ni un atentado público como los que marcaron a otras mafias del mundo. Fue una ejecución fría, directa y de estilo tradicional. Una deuda, una orden, un hombre considerado problema y una bala para cerrar el asunto. Para los fiscales, Madonna ordenó el asesinato porque Meldish había perdido favor dentro de la estructura criminal
y se había negado a cumplir con ciertas obligaciones relacionadas con deudas. Stephen Crea, Christopher Londonio y Terrence Caldwell también fueron vinculados al crimen. El caso mostró que, aunque la mafia estadounidense ya no tenía el tamaño ni la presencia pública de otras épocas, todavía conservaba capacidad para usar violencia letal cuando sus líderes lo consideraban necesario. En 2017, las autoridades arrestaron a Madonna y a otros miembros y asociados de la familia Lucchese en una acusación amplia que incluía asesinato, intento de asesinato, extorsión, tráfico de drogas, fraude, robo, lavado de dinero, juego ilegal y venta de cigarrillos sin impuestos. La lista parecía sacada de otro siglo, como si los viejos negocios de la Cosa Nostra hubieran seguido funcionando en menor escala bajo una ciudad que ya casi no los miraba. Precisamente eso hacía el caso tan revelador. La mafia no necesitaba dominar portadas para seguir dañando comunidades. El juicio terminó en 2019 con condenas importantes. Madonna, Crea, Londonio y Caldwell fueron declarados culpables de cargos relacionados con el asesinato de Meldish y actividades de racketeering. En 2020, Matthew Madonna fue sentenciado a cadena perpetua. Para entonces, ya era un hombre de más de 80 años. La sentencia significaba que probablemente moriría en prisión, como tantos otros jefes y soldados de una organización que durante décadas prometió poder, respeto y riqueza, pero terminó entregando a muchos de sus miembros una vejez entre barrotes. La imagen de Madonna, condenado a cadena perpetua, resume el destino de la mafia estadounidense moderna. No hay glamour en esa escena. No hay restaurante elegante, ni música de fondo, ni aura de invencibilidad. Hay un anciano en un tribunal federal, enfrentando las consecuencias de una vida entera dentro del crimen organizado. Hay fiscales leyendo una historia de violencia y corrupción. Hay una familia criminal que todavía existe, pero que ya no puede ocultar su decadencia. Sin embargo, decadencia no significa desaparición. Ese es el punto central de esta parte. La Cosa Nostra perdió poder frente a nuevas organizaciones criminales, frente a carteles internacionales, frente a pandillas más flexibles y frente a una vigilancia federal mucho más sofisticada. Perdió influencia social, perdió reclutas de calidad, perdió el control que alguna vez tuvo sobre industrias enteras y perdió parte del miedo cultural que la rodeaba. Pero siguió viva porque sus métodos aún podían generar dinero. La mafia estadounidense sobrevivió adaptándose a una escala menor. Ya no necesitaba poseer una ciudad entera para extorsionar un negocio. No necesitaba controlar un sindicato completo para sacar dinero de un contrato. No necesitaba ser famosa para prestar dinero ilegalmente, manipular apuestas, cobrar deudas o intimidar a testigos. La supervivencia no siempre exige grandeza. A veces exige únicamente persistencia, discreción y una red lo suficientemente vieja como para seguir conectada. El caso Madonna también revela una debilidad interna. La mafia estadounidense envejeció. Muchos de sus líderes tenían 70 u 80 años cuando fueron arrestados o condenados. La nueva generación ya no encontraba el mismo atractivo en una vida criminal marcada por vigilancia constante, riesgo de largas condenas y menores ganancias relativas. Los hijos y nietos de comunidades que antes alimentaban a la Cosa Nostra tuvieron más opciones legales, más educación y menos necesidad de buscar ascenso dentro de una organización criminal. La mafia perdió no solo territorio, sino también futuro. Aún así, reducirlas a una reliquia sería un error. Una organización puede estar debilitada y seguir siendo peligrosa. Puede estar envejecida y seguir ordenando asesinatos. Puede parecer invisible para el público y seguir extorsionando en silencio. Puede haber perdido su mito y conservar su función criminal. Matthew Madonna no era un capo de la era dorada, pero su condena demostró que los restos de esa era todavía podían producir violencia real. La diferencia entre Madonna y otros capos de esta serie está en la escala.
Semyon Mogilevich representa el crimen financiero transnacional. Shigeharu Shirai representa una tradición criminal marcada en el cuerpo y atrapada por el tiempo. Matteo Messina. Denaro representa el poder del silencio mafioso en Sicilia. El Mencho representa la militarización del cartel moderno. Matthew Madonna representa otra cosa: la persistencia de una mafia que ya fue derrotada muchas veces, pero nunca eliminada por completo. Su historia no necesita exageración, porque su fuerza está precisamente en lo contrario. Es el retrato de un imperio reducido, de una organización que alguna vez inspiró miedo nacional y terminó peleando por negocios cada vez más pequeños bajo la mirada de agencias federales que conocen sus nombres, sus métodos y sus errores. Pero mientras haya dinero que extraer, deudas que cobrar y hombres dispuestos a usar violencia para mantener una tradición criminal, la Cosa Nostra seguirá intentando sobrevivir. La mafia estadounidense siempre vendió una idea falsa de pertenencia. Hablaba de familia, respeto y lealtad, pero sus expedientes cuentan otra historia. Informantes, traiciones, asesinatos internos, subordinados sacrificados, jefes aislados y hombres que pasaron décadas en prisión mientras otros ocupaban sus lugares. La lealtad solo era sagrada, hasta que el miedo, la ambición o una sentencia federal la volvían negociable. Matthew Madonna llegó al final de ese camino. Pasó de ser un hombre del bajo mundo neoyorquino a convertirse en uno de los últimos rostros de una mafia envejecida. Su condena no tuvo el impacto cultural de los grandes juicios del siglo XX, pero por eso mismo resulta significativa. El público ya no miraba a estos hombres como leyendas. Los veía, cuando los veía, como restos de una estructura criminal antigua que seguía causando daño sin el brillo oscuro que Hollywood le había dado. Esa pérdida de glamour es una forma de justicia histórica. La mafia siempre dependió de que algunos la miraran con fascinación, pero cuando se elimina el mito, queda una realidad mucho más pobre y brutal. Ancianos dando órdenes de muerte, familias destruidas, negocios presionados, comunidades usadas como fuente de dinero y hombres que terminan encerrados por la misma violencia que alguna vez los hizo respetados. La historia de Madonna cierra esta serie porque muestra el otro final posible para un capo. No todos mueren en un operativo, no todos viven protegidos por fronteras, no todos desaparecen durante décadas. Algunos simplemente envejecen dentro del crimen hasta que el sistema judicial los alcanza. Y cuando eso ocurre, la leyenda se reduce a una ficha penitenciaria, una sentencia y una celda. Pero incluso entonces, el problema no termina con el hombre. La familia Lucchese continuó existiendo de alguna forma, como continuaron otras familias después de perder jefes, subjefes y soldados. La estructura cambia, se achica, se oculta mejor o se vuelve más débil, pero intenta permanecer. Esa ha sido siempre la habilidad más persistente de la Cosa Nostra. Sobrevivir mucho después de que todos anuncian su final. Matthew Madonna es, en ese sentido, el último don, no porque sea el último mafioso, sino porque representa el último eco de una era en la que la mafia estadounidense todavía quería verse como una institución de poder. Su historia muestra lo que quedó cuando el mito se agotó. No honor, no grandeza, no respeto, sino una organización vieja, vigilada, reducida y aún así capaz de matar. Y tal vez esa sea la advertencia más importante. Las mafias no necesitan estar en su apogeo para ser peligrosas. No necesitan controlar gobiernos enteros ni aparecer en titulares todos los días. Basta con que conserven una red, una fuente de dinero, una cultura de silencio y hombres dispuestos a obedecer órdenes violentas. La Cosa Nostra estadounidense ya no es la sombra gigante que fue durante el siglo XX, pero su historia demuestra que incluso una sombra pequeña puede seguir oscureciendo vidas reales. Al final, Matthew Madonna no fue una figura romántica ni un genio criminal. Fue un producto de una organización que sobrevivió explotando miedo, tradición
y dinero ilícito durante más de un siglo. Su cadena perpetua no cerró la historia de la mafia en Estados Unidos, pero sí dejó una imagen clara de su decadencia. Un viejo jefe condenado por un asesinato de estilo antiguo, dentro de una familia criminal que sigue respirando, no porque sea invencible, sino porque se niega a morir. Así termina la última parte de esta historia. 5 hombres, 5 países y 5 formas distintas de entender el poder criminal. Un financiero protegido por fronteras, un yakuza atrapado por las marcas de su propio pasado, un fantasma siciliano sostenido por décadas de silencio, un líder de cartel que convirtió el territorio en campo de guerra, y un viejo don estadounidense condenado dentro de una mafia que ya no domina el mundo, pero todavía se aferra a sus sombras. La conclusión es la misma en todos los casos. Detener a un capo importa, pero nunca es suficiente. Porque detrás de cada hombre hay una red. Detrás de cada red hay dinero. Detrás del dinero hay miedo. Y detrás del miedo hay comunidades enteras obligadas a pagar el verdadero precio del crimen organizado.